Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Club de Lectura. ¿Cómo estás, Sole? Hola, Ro, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta porque hoy tenemos a Hernán Casiari. Yo soy muy fan de la revista Orsay. Él es, por supuesto, director de la revista Orsay, de la revista Bonsai, es escritor, es esencialmente un contador de historias. Hola, Hernán, bienvenido. Muy contento de estar con ustedes y encantado de poder conversar. Hernán, contador de historias. Yo siempre me pregunto, ¿la gente te consulta mucho o poco si todo lo que contás es verdad o no? Sí, sí, permanentemente. Porque juego mucho con lo autorreferencial, no utilizo para contar mis historias un tiempo pasado ni un tiempo futuro, sino que me nutro de mis amigos, mi familia, mis propios paisajes. Entonces la pregunta se cae de madura todo el tiempo. ¿Y esto es verdad? ¿Y esto que pasó cuando vos eras chico es cierto? Y la mayoría de las veces tiene de verdad la esencia. Y yo adentro le pongo ingredientes nuevos, pero en general no cuento algo que no pasó. Lo que suelo hacer mucho es editarlo. A veces ciertas cosas que pasaron en el transcurso de un año, yo hago que hayan pasado en el transcurso de una semana. Le elimino los aburrimientos de la vida cotidiana. Pero no suelo mentir. Así que generalmente la respuesta a esas preguntas que me hacen es sí, la verdad que sí, es verdad. Y la gente se va sospechando que les estoy mintiendo por segunda vez. Bueno, vos lo decías recién, hay mucho de una autorreferencia en tu obra y, digamos, no solo en lo escrito, sino también en obras de teatro. Ahora mismo, no sé si todavía si estás en escena con obra en construcción en la cual forma parte también tu familia, vos contás cuentos y ellos por ahí intervienen. Sí, Entonces, claro, sí, 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 sí. sí, mi pregunta es, ¿qué es lo que te interesa de contar esas relaciones familiares? ¿Sabés que no sé? Supongo que en un primer lugar debería estar la pereza de no tener que ir a buscar las historias muy lejos, tengo todo como muy a mano. Es como que si fuera pintor, dibujaría solamente con los crayones que tengo en el cajón, no iría a comprar nuevas herramientas pictóricas. Me parece que es más eso, es tener las cosas cerca, a mano, los personajes, eh, cierro los ojos y ya sé lo que van a decir, entonces me resulta más conveniente a efectos de la fiaca que me da trabajar. Hernán, ¿por qué gusta tanto el cuento? ¿Por qué te gusta tanto a vos? ¿Y de quiénes te nutriste, no? ¿Quiénes comenzaste a leer vinculados con el cuento? El cuento es la unidad de cualquier historia, es el punto cero, es como el metro, es como el litro, es la unidad de las historias. Puede haber más chiquititas, más breves, que ya son historias en decimales, o puede haber historias larguísimas. Las novelas son kilos de cuentos. Pero el cuento es la unidad. Es una introducción, un nudo y un desenlace en donde no puede haber demasiada floritura, ni demasiados personajes. Tiene que ser claro, sencillo, te tiene que nutrir en un tiempo corto. A mí me parece excepcional como estructura narrativa. Y de quién me nutro más, me parece que Edgar Allan Poe, Cortázar, García Márquez, Borges, sobre todo, son Oscar Wilde, Guy de Maupassant, son como los grandes genios de esa estructura única que es la narración breve. Hablamos de narración breve y se me viene a la cabeza las redes sociales. Vos ahora lanzaste una convocatoria para editar o curar historias que aparecen en Instagram, en Twitter. Bueno, entonces también la pregunta viene por ese lado. ¿En qué medida te parece que afecta el proceso creativo el espacio? En este caso, el espacio aún más acotado de las redes sociales. Vos fijate que el hilo de Twitter es la utilización de un espacio reducido de forma corrupta. Es decir, Twitter te ofrece 280 caracteres, pero alguien quiere contar una historia más larga, entonces inventa el hilo. El hilo es, ponés una frase de 280, la autorrespondés, seguís con otra, con otra, con otra, y entonces tenés un cuento de la extensión que vos quieras. Lo mismo pasa con Instagram, con Medium, con Facebook. Finalmente, no importa el formato que te ofrezca la modernidad,
el cuento, como el agua, va a atravesarlo y va a seguir existiendo. Así que a mí lo que más me divierte de esta convocatoria que hicimos en Orsay es que la gente sigue escribiendo cuentos, ya no en papeles, ya no tallados en piedra, sino en las herramientas que le ofrece la modernidad. Hernán, ¿desde muy chico arrancaste a leer y escribir o fue algo más tardío? No, no, yo siempre supe que mi oficio iba a ser escribir, no tanto leer en voz alta. Eso fue algo bastante más tardío, pero yo empecé a trabajar en el diario El Oeste de Mercedes a los 13 años. Y mi primer sueldo fue a los 13 años y nunca dejé de trabajar de periodista primero y de editorialista después y de escritor más tarde. Siempre fue así, pero no en cambio el hecho de leer en voz alta. Eso empezó por, casi por una casualidad. Pergolini me dijo, che, qué lindos cuentos, ¿no los leerías por la radio? Y yo le dije, no, la verdad que me parece una garcha leer en voz alta algo. Y después me gustó, lo empecé a trabajar, empecé a trabajar los matices de la voz, ciertos cambios que hay que hacerle a un texto para que sea coloquial, para que sea oral. Es todo un trabajito muy divertido. Y después de eso empecé a subirme al escenario, a leer con mucha timidez, y después se me fue la timidez, y empecé a darme cuenta que además de los matices de la voz, había gestos que hacían perdurar el final de una frase, silencios que complementan, no sé, estoy como aprendiendo diferentes formatos de la narración activa, de la narración en tiempo real. El streaming también es otro, o hacer televisión, o hacer radio. Cada una de esas fórmulas tiene como sus pequeños secretos que yo desconozco, pero que empiezo a indagar una vez que me pongo a ensayar. Así que no es algo que haya previsto de chiquito, la lectura en voz alta, pero es algo que hago hace 5 años, 6, y me gusta mucho. ¿Cómo pensás que llega mejor el mensaje o la historia? ¿Cómo te parece que impacta más? ¿En el registro oral o escrito? Mira, todo depende del que recibe la información. Yo no creo que haya nada mejor que leer en voz baja un texto, pero el receptor tiene que ser una persona muy, muy entrenada en la lectura. Si vos le das un texto escrito, muy bien escrito, con sus puntos y comas, con sus aliteraciones, a una persona que lee más o menos bien, que no sabe leer un punto y coma, no lo va a leer bien. Lo va a leer a trompicones, como si nosotros leyéramos algo arriba de un colectivo que va en un asfalto de empedrado. Estaríamos así todo el tiempo, no estaríamos disfrutando de la lectura. Bueno, las personas que no leen habitualmente es como si vivieran en un empedrado. El texto está todo el tiempo en un movimiento raro, no terminás disfrutando, te dan ganas de vomitar o te aburrís. Entonces, para esas personas, que son muchísimas y que en realidad son cada vez más, ahí está la voz. Ahí están los auriculares, en donde vos estás lavando los platos o cuidando a tu hijo o andando en bici, y el cuento te entra con la cadencia correcta. La persona que te lo lee sabe lo que es un punto y coma, sabe dónde hay que parar, cómo hay que seguir, qué matiz hay que darle a esa frase, a esa oración. Es lo mismo que con la música. Yo creo que una persona que sabe leer partituras puede abrir una partitura y emocionarse. Ahora, los que no sabemos leer partitura, abrimos eso y son hormigas en fila. No, no es nada una partitura. Bueno, con la lectura pasa exactamente lo mismo. Estamos en un mundo en donde cada vez más la lectura deja de ser principal, es un complemento. Los más viejos saben leer muy bien, los chicos ya no tanto, no es tan importante, hay otros estímulos. Bueno, entonces hay que estimular la lectura desde esos otros lugares. Por ejemplo, el oído, la vista, o sea, las series, los audiolibros, los podcasts, te cuentan historias del mismo modo que te las cuenta un libro. La diferencia es que el mensaje llega mucho mejor porque el receptor sabe interpretar el sonido y no tanto sabe interpretar los mensajes y los símbolos de la escritura. Algo que me interesa mucho de vos es esa, a ver, la autogestión, creo que es algo súper interesante, y esa separación de las editoriales. ¿Qué historia hay detrás para llegar a esa situación? Una comunidad, más que una historia, hay
una manera de hacerlo diferente. Vos tenés dos posibilidades cuando generás contenidos. Podés ser pintor, músico, cineasta, escritor, lo que quieras. Generador de contenidos culturales, para decirlo de un modo amplio. Vos nacés y un día cumplís 20 años y sabés que sos un generador de contenidos. ¿Qué se puede hacer con eso? Primero, podés ser empleado de un multimedios que tiene un montón de generadores de contenidos, o podés tener una comunidad de gente que te sigue. Las dos cosas te van a dar dinero, las dos. Esto todos los meses, o el 10% de la venta de tu libro, o lo que sea, y esta también. Y es un tema de decidir si te interesa más algo que ya está muy trabajado en el siglo XX, que tiene sus reglas, que tiene sus dueños, que tiene su sistema muy armado, o si te interesa más descubrir cuál va a ser el sistema del siglo XXI, que es cada generador de contenidos en comunidad con los que consumen esos contenidos. Son dos maneras. A una de estas maneras, la más moderna, la gente le llama autogestión. En realidad es la nueva manera, porque esta se está cayendo a pedazos, lo vemos todo el tiempo. Estos dueños necesitan siempre de la publicidad para poder pagarle a estos empleados, que son los generadores de contenido. La publicidad se está yendo a la mierda de estos lugares. Es preferible que Darío Barassi diga, hola, compré este pañal, a que lo diga el locutor de una radio. Entonces la guita va a Barassi directamente, o a Miguel Granados. Esta radio empieza a perder publicidad y entonces la gente que trabaja en ese lugar empieza a cobrar menos, a cobrar a destiempo o a no cobrar. Cuando vos tenés una comunidad, funciona distinto. Si vos nutrís permanentemente esta comunidad con materiales nobles, esta comunidad te va a pagar. Y entonces no vas a tener el problema de ir a golpearle la puerta al jefe y decirle, che, jefe, ya estamos en febrero, en noviembre cobré por última. Deja de pasar. Esta se cae a pedazos y esta empieza a surgir. Cuando vos tenés la posibilidad de ir a cualquiera de las dos, a veces pensás que esta es la segura, y es mentira, y a veces pensás que esta es insegura, y es mentira. Eso, cada cual hace lo que quiere. Hablando de comunidad, estaba pensando en La Uruguaya, en la película que están produciendo con Comunidad Orsay, y también la serie que están empezando a armar, Canelones. Y mi pregunta son dos productos que son muy participativos. Entonces, ¿en dónde queda el misterio de sorprenderse con el producto final? En la gente que no está participando como productora asociada. O sea, no estamos haciendo una película para los productores asociados, sino para el público, como todas. O sea, somos en La Uruguaya, los productores asociados son 1937 personas, a las que ya obviamente se les spoileó todo, porque son esos, productores asociados, saben todo, conocieron el guión, estuvieron como extras en algunas escenas, están permanentemente tomando decisiones respecto al producto final. Obviamente la película no es para ellos. Es como si quisiéramos sorprender a la directora. La directora está ahí, no va a ser sorprendida, pero sin embargo sí. Sin embargo, sí, los 1937 vieron durante un año entero cómo se hacía una película, pero el día que vayan al preestreno se van a emocionar un montón, porque no solamente que van a ver la obra terminada, sino que van a ver su propia participación en cada detalle de esa obra. Es como ver crecer un hijo. Hay una diferencia entre el spoiler de ver a tu hijo de 18 años por primera vez a verlo crecer y que un día cumpla 18 años. Hay una gran satisfacción en eso que decís, bueno, ¿no? De trabajar en comunidad, es como de generar hijos, ¿no? Los productos que son tus hijos, las cosas que vos haces, desde la génesis hasta el final, ¿no? Hasta la realización. Lo que yo a veces me pregunto sobre esto son de la masividad que hablabas con respecto a las publicidades y eso ¿se fueron achicando los nichos de mercado o de públicos? Hay como muchos nichos más chiquitos. Pensalo en la música, por ejemplo. En 1975, mi mamá, si se quería comprar un disco, se iba a comprar el disco que le decía la radio. O sea, un disco de Julio Iglesias. Emi Odeón le pagaba $2 millones a todas las radios de Argentina para que pasaran un tema de Julio Iglesias. Y lo pasaban, y las señoras iban a la disquería y se compraban ese disco.
Hoy no pasa eso. Hoy vos entras a Spotify, le decís a Spotify, quiero escuchar música africana. Y te pasa música africana. Y ahora quiero escuchar el primer disco de Charly García. Y te lo ponen. Y entonces escuchás lo que querés. No es que sean nichos. Me parece que se llama libertad antimonopólica. O sea, cada cual hace lo que se le antoja. Después vendrán otros a decir, sí, pero Spotify en realidad le paga monedas al... Bueno, sí, es otro problema. Yo te estoy hablando de otra cosa. Te estoy hablando de la libertad de quien escucha, de escuchar lo que se le antoja y no lo que sale en Radio del Plata de 1975, que era todo lo que se podía escuchar. A mí me parece que lo que genera Internet es la posibilidad de democratizar ciertas formas de cultura independientes o que no son mainstream, y al mismo tiempo provoca que el mainstream de siempre intente volver a monopolizarlo, porque el malo siempre quiere volver. No se va a dar por vencido. El malo no va a decir, ay, llegó Internet, me retiro. No va a hacer eso, es obvio. Pero bueno, me parece que tenemos un poquito más de libertad que mi vieja en 1975. ¿Y cuáles son las historias que a vos te gusta escuchar? ¿Qué es lo que vos buscás? No, a mí me divierte mucho en los últimos años eh, tener ideas. Es mi manera de divertirme, es mi hobby. Y ese hobby suele llevar cada vez más tiempo, porque las ideas, conforme te vas haciendo viejo, son un poco más espectaculares, hacen falta más personas, dirigir a más personas, formar a otras. Y entonces mi juguete hoy es este. Es decir, quiero hacer una película de esto, llamemos a 65 tipos, expliquémosle cómo. Es como mi manera de seguir divirtiéndome. No estoy tanto escuchando cosas ni nada, sino tratando de generarlas. En este momento, ¿qué estás leyendo? ¿Estás leyendo algo para En este mostrarnos si momento tenés estoy por ahí arriba? leyendo un libro de cuentos de Lucía Berlín, que es una escritora yanqui que fue durante muchos años absolutamente desconocida y medio como que desempolvaron un manuscrito. Es una mujer que nació en 1936 y murió en los 60 o en los 70, y que escribe unos cuentos increíbles y medio que el mundo la está descubriendo en los últimos 10, 15 años. De hecho, Almodóvar compró los derechos de muchos de sus cuentos para hacer su próxima película. Y estoy leyendo eso porque justamente se habla mucho del tema y estoy con ese libro y con otro que me prestó mi hija, mucho más adolescente, pero solamente para ver qué está leyendo mi hija. Lo miro para ver cómo funciona la juventud, más que nada por eso. Estamos hablando de libros, y ¿recordás cuál fue el primero que leíste que dijiste, wow, me encanta leer o qué lindo que es leer? ¿Cuál fue esa lectura en la cual encontraste placer? Fui muy prolífico de lecturas de chiquito. Tuve mucha suerte. Una tía me regaló una bolsa de arpillera llena de unos libros juveniles que ella no podía seguir manteniendo porque se había mudado a un lugar más chico. Y me regaló una bolsa de libros y yo agarraba libros así. Nunca recuerdo cuál fue el primero, pero sí sé que eran libros de Mark Twain y de Sir Arthur Conan Doyle, y de Chesterton, Sherlock Holmes, Father Brown, Tom Sawyer, sagas de lo que hoy se llama literatura juvenil, pero me partió la cabeza, me enloqueció. Y en una de esas, creyendo que estaba agarrando un libro juvenil, justo saco de la bolsa uno que llamaba Historias Extraordinarias de Edgar Allan Poe, y yo pensé que eran libros, que eran cuentos juveniles, y me recontracagué de miedo, y me parece que ahí entró la gran literatura a mi cabeza. Una literatura donde los libros te pueden dar mucho miedo, no dejarte dormir a la noche. Me parece que un nene que se entera que un pedazo de papel genera tal terror, empieza a tenerle mucho respeto a eso. Y me parece que ahí me dieron ganas de ser escritor, de provocarle eso, no terror, sino algo a otro. Es muy divertido eso, escribís alguna cosa y se lo das a otro, el otro se lo lleva, lo abre en otro lugar y se ríe, o llora, o se caga de miedo. Es como el mensaje es muy poderoso. Arrancaste, por lo que contás, muy chico a escribir y con tus cuentos. Imagino también, no sé si habrás arrancado a máquina de escribir, después en computadora. Pero a mí lo que me gusta preguntarle a veces a los escritores es si tienen algún toque, algún trastorno obsesivo compulsivo a la hora de escribir. No sé, uso Arial 15, interlineado 1.5.
Sí, 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 sí. A través de los diferentes formatos o herramientas de escritura, recuerdo haber tenido muchas taras de esas. En las épocas de escribir a máquina trataba de que no se serruchara el lado derecho de la hoja, que es muy difícil cuando escribís a máquina que no se serruche. Yo cambiaba a mitad de línea, buscaba palabras que fueran sinónimos para que no se serruchara del otro lado, un problemón. Y después tuve muchos de ese tipo en diferentes herramientas, en la computadora, en tipos de letra, interlineados. Y después de un tiempo largo, 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 ya descubrí que lo único que necesitas es un bloc de notas. O sea, eliminar toda posibilidad de diseño o de prediseño, porque el prediseño lo que te genera es la excusa de no pensar en la idea. Entonces yo trato últimamente, los últimos 10 años, de eliminar todo formato, de que no pase por ahí. Si no, me cuelgo con eso. Ah, y ahora pongo Verdana. No, Verdana 18 vamos a poner. Y eso hace que no, tu cabeza te pone esa excusa porque la idea no está llegando. Entonces eliminemos la excusa para que sea muy claro que lo que hay que pensar es una idea. Claro, porque aparte imagino, al momento a máquina, primero es un laburo impresionante hacerlo, pero cambiar los sinónimos también cambias, o sea, no es lo mismo casa que hogar, No, te cambia el pero te da significado de lo que quieres decir. pero te da un espacio más para terminar. En Sí. su momento, cuando yo tenía 14, 15 años, a mí me sirvió para tener un gran vocabulario. Yo pensé que me estaba sirviendo para otra cosa, pero en realidad me servía para ser veloz en la escritura y tener siempre 2 o 3 sinónimos muy presentes para poder cambiar. Y finalmente terminó siendo muy rentable, muy bueno, pero al principio era solamente un toque. Y cuando pasa eso de que la idea no llega o quizás hay cierto bloqueo, ¿tenés algún otro ritual para inspirarte? Sí, no sé, quiero decir, a mí después de tanto tiempo ya no me pasa nada, pero a los 20 o a los 30 me preocupaban esas cosas y tenía rituales y todo, pero ahora, si la idea no viene, mejor, me dio la pileta. No importa. Eh, Es un tema de la experiencia y de la edad también, que las cosas dejen de parecerte importantes. Algo que me llamó la atención y te pregunto, te escuché decir, sigo creyendo en el fuero interno de que soy un vago. ¿Seguís creyendo lo mismo? Es que soy. Pasa que un vago con una suerte tremenda. Pero sí, 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 yo sé que escribir no es un laburo. Lo tengo clarísimo, lo sé desde siempre. Y siempre trataba de demostrarle a los demás, primero a mis viejos, después a mis novias, a mis amigos, estoy escribiendo, no molesten. Como si fuera un trabajo. En realidad es vagancia. O sea, agarrarte fuerte de lo que mejor sabes hacer para no tener que laburar es vagancia. Pero bueno, te puede ir mal, te puede ir bien, te puede ir muy bien, a mí me fue muy bien, pero no me olvido de que soy un vago. Soy un vago. Hablando de esto, de que escribir no es un laburo, leí por ahí que decías que la mejor manera de escribir es justamente hacerlo gratis, sin esperar nada a cambio, digamos. ¿Qué otra manera hay para escribir? Yo creo que esa es fundamental, sin esperar nada a cambio, porque me parece que ahí hay algo genuino, me da esa impresión. Y no digo solamente escribir, cualquier cosa que uno haga de manera obsesiva, sin esperar nada a cambio, debería ser ese el trabajo de cada uno. Descubrir esa obsesión y darle una cierta rentabilidad es, es un laburo en sí mismo. Y a mí me parece que a los chicos habría que decirle, más que sea abogado, médico, juez, lo que sea, decirle, ¿qué cosa no podés dejar de hacer a los 12 años? Además de la paja y eso, cosas ¿qué cosas no podés dejar de hacer? Y ahí está medio como lo que viniste a hacer. Después encontrar la forma de ser rentable a eso, pero me parece que va por ahí. Esa sensación tengo. Me haces acordar, la última por mi parte, me haces acordar a algún jefe que en un momento me dijo, bueno, cuando tenés un recibo de sueldo un poco te achanchás. Sí, sí, hay un filósofo que no sé bien de qué país de Oriente Medio es, filósofo contemporáneo de esta época, que dice que hay 3 grandes adicciones en el siglo XXI, que es la heroína, los carbohidratos y el sueldo fijo.
Brillante, Hernán, muchísimas gracias por haber compartido este momento con nosotras, realmente con el Club de Lectura en general, muchísimas gracias. A ustedes, y cuando quieran, ya saben. Nos vemos. Gracias, Hernán.